Continuamos en esta ronda de noticias de D-News desde Buenos Aires. Les saludamos a todos ustedes. Vamos de inmediato con nuestro compañero Sergio González desde Bogotá, quien vamos a hacer un contacto, nos estará hablando para comentarnos sobre los señalamientos muy delicados sobre las supuestas adicciones por parte del mandatario nacional de Colombia. Sergio, te escuchamos y te vemos. Saludos. Juan Carlos, un gusto saludarte, bienvenido a D-News para toda Latinoamérica. Mira, tenemos que hacerle seguimiento a una noticia muy importante que por supuesto ha sido de toda la inquietud por parte de D-News y es lo relacionado con las posibles adicciones del presidente Gustavo Petro, que no viene de otra persona sino la acusación directa de su ex canciller. Ese ex canciller que lo acompañó desde el inicio en el gobierno, quien lo acompañó durante campaña y que terminó siendo uno de los ex cancilleres más relevantes del gobierno de Gustavo Petro. Hablamos de Álvaro Leiva Durán, quien pasó de ser un gran amigo a ser un gran enemigo en contados instantes, en algo muy rápido. Así terminó esta carrera de Álvaro Leiva Durán dentro del petrismo y dentro del gobierno nacional. ¿Qué se conoció en las últimas horas, Juan Carlos y televidentes? Se conoció el oficio completo de 33 páginas por parte de Álvaro Leiva enviado a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que recordemos es la única entidad encargada de poder investigar a un presidente de la República en Colombia. En esa carta da a conocer, o en esa misiva da a conocer todas las situaciones que se vienen presentando dentro de las cartas que él ha venido dando a conocer durante este año. 3 cartas en total, hablando sobre el comportamiento de Gustavo Petro en el exterior, de cuáles eran sus ausencias, de cómo se comportaba, de cómo en algunos momentos Juan Carlos no se encontraba en sus 5 sentidos para poder representar a Colombia en estos viajes internacionales. En esta misiva, Juan Carlos, vamos a ver a continuación justamente el punto 17 de estas 33 páginas, que dice lo siguiente, y es lo que llama más la atención. Se solicita la práctica de la prueba toxicológica al señor Gustavo Petro con el objetivo de determinar la eventual presencia de sustancias psicoactivas o medicamentos que puedan incidir en su comportamiento, capacidad de discernimiento o toma de decisiones en el ejercicio de sus funciones como presidente de la República, garantizando la cadena de custodia y los protocolos técnicos de rigor para la validez pericial del resultado. Eso es lo que está pidiendo en este momento el ex canciller colombiano Álvaro Leiva, y se ratifica en que el presidente Gustavo Petro sí puede llegar a tener inconvenientes de adicción a las drogas, Juan Carlos. Ahora, Sergio, según mismo lo señala el ex canciller, no tiene pruebas al respecto. ¿En qué basa él, además pues, de ser el ex canciller, la cercana relación de trabajo y amistad que los mantuvo juntos? Pero ¿hay algo concreto que él haya demostrado hasta el momento para basar esta acusación tan delicada como es la dependencia? Sí, claro, excelente pregunta, Juan Carlos, y eso está relacionado justamente con la segunda fase de esta investigación. Lo que le pidió la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes era este oficio donde él relatara los hechos del por qué escribió las cartas dirigidas al presidente Gustavo Petro, que las volvió públicas diciendo todo este comportamiento del presidente de la República en el exterior y de sus ausencias. Ahora, lo que viene a continuación es que la Cámara de Acusaciones, si esto llega a tener prevalencia dentro del día a día del Congreso de la República, es empezar a pedir pruebas que el propio Álvaro Leiva le tocará entregar a la Cámara de Representantes, a la Comisión de Acusaciones, y si esto llega a pasar hacia la Corte Constitucional, que sería el siguiente paso, pues tendría él que ir a llevar todas las pruebas que llegue a tener, si llega a tener audios, si llega a tener fotografías, si llega a tener videos y sobre todo si llega a tener testigos presenciales de lo cual él está denunciando en este momento. Hay que tener en cuenta algo, Juan Carlos, es que Colombia entra ahora en una fase de elecciones y en este momento empiezan, como decimos en Latinoamérica, empiezan a sacarse los trapitos al sol para poder ganar votos y para poder deslegitimar a sus contrincantes, y eso es lo que puede llegar a pasar de aquí en adelante, que toda esta narrativa en contra del gobierno, toda esta narrativa en contra de la oposición se va a incrementar en los próximos días, justamente a medida que se van acercando
supuesto, las elecciones del próximo año y determinar quién va a llegar a la presidencia en 2026. Lo cierto es que si la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes le pone celeridad a esto, le tocará al propio Gustavo Petro ir a esta Comisión de Acusaciones y responder ante esta y otras denuncias que hay en su contra allí en esta institución. Esa precisamente era mi pregunta siguiente, Sergio. Si basándonos en el ordenamiento jurídico de Colombia, a este punto Gustavo Petro estaba obligado a responder, porque según lo que hemos leído, pues sus respuestas han sido hasta irónicas en algunos casos, pero no ha afrontado como tal la acusación directa, ¿no? Sí, claro, no lo ha afrontado y no es porque el presidente no quiera, sino porque la Comisión de Acusaciones no lo ha llamado, Juan Carlos. Esa es una gran diferencia. La Cámara de Representantes ha sido un organismo colegiado que ha estado muy cercano al petrismo, muy cercano al gobierno nacional, cosa diferente a lo que pasa en la Cámara Alta o en el Senado de la República, como se conoce en Colombia, que en su mayoría son congresistas de oposición. Esto le ha favorecido a Gustavo Petro porque la Cámara de Representantes, quienes componen la Comisión de Acusación, son muy cercanos, son muy afines ideológicamente al gobierno nacional. Por lo tanto, todas estas denuncias que se han efectuado no han tenido la celeridad que se hubiese requerido o que había tenido en gobiernos anteriores, como en el de Iván Duque o como en el propio Juan Manuel Santos, que sí les tocó rendir resultados frente a esta comisión de acusación. Aquí el balón, si lo ponemos en términos futbolísticos, está en la cancha de la comisión de acusaciones. Si ellos le dan celeridad a esto, empiezan a citar al presidente de la República, y no solo este hecho por parte de las denuncias del ex canciller, sino también de otro tipo de denuncias, las cuales se están surtiendo ahí, como el magnicidio de Miguel Uribe, donde la familia de Miguel Uribe, a través de su abogado, también le han interpuesto denuncias a través de la comisión de acusaciones, porque consideran que el presidente Gustavo Petro ha intervenido con diferentes hipótesis frente al magnicidio de Miguel Uribe. Y hay otras acusaciones directas por parte de otros partidos políticos de oposición que también se encuentran allí suscritas, unas que tienen que ver sobre la ruptura que hizo el gobierno nacional con Israel para poder enviar carbón hacia Oriente Medio, y otro tipo de alternativas. Entonces, aquí hay celeridad e iría Gustavo Petro, Juan Carlos, para responderte directamente a la comisión de acusaciones, si esta entidad, si esta comisión realmente le pone el acelerador para todas estas denuncias. Sergio, te agradecemos la información y seguimos muy atentos a lo que está ocurriendo en Colombia con esta grave acusación. Nosotros seguimos en instante con más información. Gracias por seguir con nosotros.